Qué bueno que está con nosotros para hacer de esta emisión de hoy correspondiente al viernes 1 de junio de 2018 otro tema de interés para toda la nación hondureña en todo el territorio nacional y por supuesto fuera de fronteras patrias. Desde ya saludamos a todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live, a través de nuestras redes sociales. Estamos totalmente anuentes, abiertos desde ya para atender sus comunicaciones. Cualquier consulta, cualquier duda sobre el tema que vamos a debatir, con gusto vamos a canalizarlo, como es la mística del contrapunto de Radio América. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado haciendo, sin duda alguna, mucho ruido en las últimas horas en nuestro país. El famoso fallo de la Sala de lo Constitucional, que al final venimos a conocer en las últimas horas los alcances del mismo y que tienen que ver con la firma del convenio de la MASI, este convenio que en su momento fue suscrito por el presidente Juan Orlando Hernández como titular del Poder Ejecutivo. Hay muchas lecturas luego del fallo que ha pronunciado la Sala de lo Constitucional ante un recurso de inconstitucionalidad que promovió el abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, ex fiscal general o ex fiscal más bien del Ministerio Público y ahora lo hace como procurador independiente. Hay varias lecturas, les decíamos, hay quienes creen que la UFECIT ha quedado totalmente cercenada, ha quedado mutilada luego de esta determinación emitida por la Sala de lo Constitucional. Entre tanto, otros se han quedado con la lectura de ponderar la constitucionalidad de ese convenio que fue suscrito, les decíamos, por el presidente con el secretario de la Organización de los Estados Americanos, el señor Luis Almagro. Pero para poder comprender aún más los alcances de este fallo, hemos invitado a dos personas de una u otra manera vinculadas con la temática, versadas también en materia de derecho para conocer sus ponencias y que al final nuestros oyentes se hagan sus mejores conclusiones. Doy la bienvenida en principio al ministro de la Presidencia, don Eval Díaz, abogado de profesión. Bienvenido nuevamente al Contrapunto, ministro. Muchas gracias, Lehman, y a don Milton. Bien, un saludo al pueblo hondureño que está pendiente. Bueno, es un gusto volver a Radio América, ya días no veníamos para tocar un tema tan importante. Sabemos que la ciudadanía ha estado pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional y en principio manifestar que nos complace el fallo. Nos da mucho gusto que se haya reconocido que el convenio que da origen a la misión de apoyo y lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras está dentro de los parámetros de la Constitución. Así que listos para abordar ese tema. La bienvenida también para el abogado Milton Jiménez Puerto, un amigo de esta casa de radio. Bienvenido, canciller de la República y reconocido profesional penalista. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Edman, y agradezco la invitación y por supuesto hacer la oportunidad de compartir con el abogado Eval Díaz, ¿no? Que es una persona que está dirigiendo, ¿verdad?, en alguna medida los asuntos de interés nacional, ¿no? Muy bien. ¿Por qué le satisface al Poder Ejecutivo los alcances de ese fallo, abogado? Le pregunto porque el CNA, las personas que están al frente, por ejemplo, la abogada Gabriela Castellanos, tiene otra lectura. Dice que ya no hay razón de ser, que la MASIC prácticamente ha quedado mutilada luego de esta decisión de la Sala de lo Constitucional. No, bueno, vamos a respetar las opiniones variadas que tengan personas y representantes de instituciones, porque al final eso es la democracia, unos ven de un color las cosas, otros lo ven de otro color, pero es importante explicar el origen y la naturaleza del convenio que da nacimiento a la MASI. Y siempre se habló, y así lo reitera su texto, que es una misión de apoyo. Así se llama, misión de apoyo en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras. Si es una misión de apoyo, no es una misión que viene a sustituir a los poderes constituidos ni a las instituciones que por ley deben investigar, perseguir y castigar los delitos de corrupción. Y la otra tarea es reducir la impunidad en Honduras a través de la prevención también. De tal manera que solamente en ese contexto podía encontrarse la constitucionalidad de la MASI. Si tuviese otros elementos, como facultades de investigar, como facultades de presentar requerimientos ante el Poder Judicial,
como facultades de poder hacer algunas diligencias o pesquisas materiales en sustitución de las instituciones, ahí sí, muy probablemente estaríamos hablando de acciones institucionales. No puedo decir si lo hacía o no lo hacía, ese es un tema que nosotros no, por lo menos su servidor no tiene información. Yo lo que digo y la posición del gobierno es que el convenio que da origen a la MASI es de apoyo a la institucionalidad. ¿Por qué de apoyo a la institucionalidad? Porque el mundo ha avanzado en mecanismos de persecución a los delitos de corrupción, pero además Honduras es suscriptor de convenios internacionales de lucha contra la corrupción. En ese marco, entonces, eh, nosotros vemos que una misión de apoyo con gente experta, con gente que tiene experiencia, con gente que ha tenido ya esas vivencias en otros países de luchar contra la corrupción y la impunidad, pueden venir al país y transmitir y trasladar esa experiencia a las personas que integran las instituciones y que nos ayuden a fortalecer la institucionalidad. Y obviamente que haya una percepción pública, especialmente a los funcionarios públicos, especialmente a aquellos que ostentan cargos de nombramiento o de elección popular, que ahora la sociedad a través de estos instrumentos tiene un mecanismo de vigilancia, pero también de persecución y castigo a quienes cometan actos de corrupción. Ese es el propósito, esa es la idea. No fue crear un mecanismo que haga investigación y que no fortalezca la institucionalidad, porque al final no nos quedaría nada como país. Al final los convenios se vencen, la gente se va y ¿qué queda? Queda el mismo sistema. La idea es que este esquema nos ayude a fortalecer, cambiar y evolucionar nuestro sistema de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Así que ese espíritu fue el que animó al presidente. ¿Para el gobierno no queda mutilada la MASI luego de este fallo? No, al contrario. Yo lo veo desde otro punto de vista. La Sala Constitucional, el Poder Judicial, a través de la Sala Constitucional, le da un respaldo a la MASI. ¿Por qué? Porque dice que está dentro de los parámetros de la Constitución. Entonces ya hoy, otra iniciativa que venga a cuestionar la legitimidad de las actuaciones de la MASI ya no es posible, porque el fallo justamente viene y dice, señores, la MASI está dentro de los parámetros constitucionales, el convenio firmado por el presidente de la República en su carácter de tal que da lugar a la MASI está bien hecho, se acomoda a los parámetros constitucionales, así que yo lo veo que sale fortalecido y de ninguna manera debilitado. Abogado Milton Jiménez, ¿cuál es la lectura particular que usted tiene a este fallo? En general, creo que coincido con el abogado Díaz en el sentido de que esta sentencia de la Sala de lo Constitucional es un espaldarazo, ¿no?, a las acciones, a la vigencia, a las actuaciones de la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción en Honduras, la MASI. No veo yo, al hacer una lectura, digamos, bastante general y somera de la sentencia, no veo que haya razón alguna para pensar que se está mutilando las funciones de la MASI, ¿no? Es decir, hay que ver la parte resolutiva y hacen una referencia bastante tangencial al convenio que ha suscrito el Ministerio Público con la Organización de Estados Americanos a través de la MASI, y dice de que ese convenio, porque me imagino que eso es precisamente el pero que algunos sectores le van a poner a esta sentencia, uno podría hacer algunas referencias, hacer algunos cuestionamientos, como igualmente me parece bastante encomiable el hecho de que la Sala de lo Constitucional se haya fundamentado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que si uno lee la sentencia, puede observar de que hay muchas referencias, y particularmente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es muy positivo, puesto que la Sala de lo Constitucional y por ende la Corte Suprema, una vez que ha sido, digamos, aprobado por unanimidad este fallo, la Sala de lo Constitucional está señalando ya un camino sobre el cual tienen que regirse todos los tribunales
de justicia en las distintas instancias en el país. Es decir, darle preeminencia a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y, en este caso en particular, también a la Convención Interamericana contra la corrupción, aunque no se hace referencias así muy específicas o no se detiene mucho con relación a esta convención, pero que indudablemente Honduras es parte de ella, es obligatorio su cumplimiento, forma parte también del sistema interno de leyes y yo en lo personal, Lesman, me siento bastante satisfecho por ese aspecto. En lo otro, dice el fallo de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, que tiene que ceñirse, dice, a la letra del espíritu de esa sentencia. Pero en ningún momento en la sentencia veo yo que haya, digamos, alguna intención de cercenar las facultades de la MASI. Pienso que tenemos que ver las cosas y ya es necesario que en el país, con todo lo negativo, yo personalmente podría cuestionar bajo la óptica que señala el abogado Díaz, también hay que ver cosas positivas, ¿no? Es decir, uno de ellos es este fallo, es decir, no le busquemos tres pies al gato cuando tiene cuatro, ¿verdad? Si queremos, de alguna manera, decir de que ha habido un propósito, una intención de afectar a la existencia de la MASI y su relación con el Estado de Honduras, yo definitivamente no lo creo. Abogado, le voy a leer uno de los considerandos, el 32, que habla directamente de dos acuerdos que fueron publicados en su momento por el fiscal general de la República. Dice el considerando 32, para luego conocer sus consideraciones, que el diario oficial La Gaceta 34.262 del 10 de febrero del 2017, el fiscal general de la República dispuso publicar las siguientes disposiciones gubernamentales: acuerdo número FGR 001-2017 y el acuerdo número FGR 002-2017, así como la firma de un mecanismo de entendimiento entre la Organización de los Estados Americanos y el Ministerio Público, de los que se puede observar el seguimiento de directrices que no siguen los estándares que esta Sala de lo Constitucional reconoce como válidos, como la subrogación en la toma de decisiones en materia de política de persecución penal pública, práctica que se observa con la conformación de una supuesta acción penal integrada entre el Ministerio Público y un organismo internacional, competencia constitucional indelegable, así como el desarrollo de procesos de nombramiento que no siguen lo expuesto en esta sentencia y deben ser orientados para el correcto cumplimiento de la supremacía constitucional. En ese sentido, se debe de instar al Ministerio Público a que acate los parámetros ofrecidos en esta sentencia. Considerando, he escuchado a algunos profesionales que lo interpretan como una laceración, como que tiene una dedicatoria directa a la UFESIP. Bueno, miren, lo primero es que en un recurso de inconstitucionalidad no hay ningún elemento de índole probatorio, porque lo que se plantean son básicamente argumentos. Es decir, ni a la Sala de lo Constitucional, ni a la Corte, ni a usted ni a mí, por ejemplo, que no conocemos el expediente en particular, nos consta de que la MASI se haya constituido en el ente que haya presentado algún tipo de requerimiento fiscal o que haya suplido, digamos, esa función constitucional que le corresponde al Ministerio Público. Es decir, yo creo que en la parte de los considerandos es más bien la intención de la Sala de lo Constitucional de que si en determinado momento, y eso hay que verlo en esa perspectiva, en determinado momento se pudo haber dado una situación de esa naturaleza que no está probado en la Sala de lo Constitucional, no tiene ningún elemento, porque la Sala de lo Constitucional falla con relación específicamente a los argumentos planteados por el recurrente, ¿no? En este caso el abogado Sánchez Cantillano, ¿no? Pero los elementos planteados no implican que hayan más que el informe, que fue lo que pidió en su momento la Sala de lo Constitucional, el informe del Congreso Nacional. El Congreso Nacional le envía el informe,
de cuál fue el mecanismo de aprobación del convenio que había suscrito previamente el presidente, y en base a eso, la sala hace un llamado de atención en el sentido de que espera, ¿verdad?, que las actuaciones del Ministerio Público se apeguen a lo establecido en ese fallo y a lo establecido en la Constitución. Pero no está diciendo que a partir de ahí el Ministerio Público, por ejemplo, como alguna gente esperaba, ¿verdad?, desaparece la UFESIC o se le limitan las facultades a la UFESIC, etcétera, en ningún momento. Y yo creo que al final es importante, Desmond, reparar en la parte resolutiva, que es la que tiene el carácter obligatorio. Es decir, los considerandos son los que llevan a la sala o a la corte o a cualquier tribunal digamos, a emitir, son los fundamentos, Las las argumentaciones por las cuales se emite un fallo. Pero lo determinante, lo que es verdaderamente ¿Usted se queda entonces con la declaratoria de constitucionalidad del convenio? De constitucionalidad del convenio, exactamente. Para hacerlo, decirlo en términos muy resumidos, es la declaratoria de constitucionalidad del convenio, que al final es lo que de alguna manera había despertado el interés tanto a nivel nacional como a nivel internacional de cómo iba a resultar ese fallo. Me llama la atención en otra parte de la sentencia, abogado Eval Díaz, que la sala dice que la suscripción de convenios por parte del Estado de Honduras con organismos internacionales como la OEA, no hay un procedimiento así de forma concreto definido, pero la sala parte de la buena fe, presume la buena fe que habría tenido en este caso el presidente en representación del gobierno de Honduras para haberlo firmado. Sí, mire, porque el amparista ataca también esa parte. Sí, el abogado Milton, con la experiencia que tiene en materia de derecho internacional, sabe que los convenios internacionales se suscriben bajo el principio de buena fe, o bona fide, como dicen en latín. Claro. No puede el Estado argumentar legalismos o tecnicismos internos para sustraerse de las obligaciones asumidas, porque es buena fe, es yo lo firmé creyendo o asumiendo que voy a cumplir las obligaciones contenidas en el convenio. En este caso, nos parece que la sala, al mencionar así, toma esa parte de la doctrina del derecho internacional para sustentar su fallo, y no podemos, no admite argumentaciones técnicas o legalistas que le quiten la legitimidad al convenio en el ámbito del derecho internacional. De tal manera que nos parece muy bien, nos parece muy correcto lo que hizo la Sala Constitucional y el Poder Judicial en este caso, de no admitir esas argumentaciones y decir que, si bien es cierto, no hay un precedente de un convenio celebrado en ese contexto, sí siguió el procedimiento interno, que es la suscripción de parte del presidente, que es el que tiene la facultad constitucional o constitucionalmente tiene la facultad de representar al Estado de Honduras, luego la aprobación por parte del Congreso Nacional, y después, una vez que el Congreso le dice, sí, estoy de acuerdo, en realidad la acción del Congreso Nacional es un visto bueno al presidente. Lo digo en términos populares, yo sé que la doctrina lo llama de otra manera, pero cuando llega al Congreso Nacional, el Congreso Nacional es representado por todas las fuerzas políticas, lo remite a una comisión para que revise la conveniencia para el país de ese convenio, para que revise la constitucionalidad de ese convenio, para que revise si es válido o no a los intereses del país. Y una vez que esa comisión hace esas revisiones, lo remite al Pleno, el Pleno lo discute, lo aprueba o lo imprueba. En este caso lo aprobó. Y le dice al presidente, presidente, nos parece que el convenio que usted ha suscrito cumple con los parámetros, le damos el visto bueno, y el presidente procede a ratificar el convenio celebrado con el secretario general. Entonces, imagínese cómo se vería Honduras saliendo al ámbito internacional y decir, mire, fíjese que cometí un error, hubo un juzgado que declaró que este convenio no era constitucional, y no importa que el Congreso lo haya aprobado, no importa que el presidente lo haya firmado, no importa que yo lo haya ratificado, hay un juez que dice que esto no, y lo tumba.
se vería muy mal el país. Como gobierno, Se vería ¿ustedes muy no mal. creen que habrá alguna reacción, alguna repercusión por parte del gobierno de algún país cooperante, como lo están desde ya vaticinando quienes están cuestionando esta sentencia, abogado Valdíez? No, yo al contrario, más bien veo a la comunidad internacional contenta, porque el país, a través de un fallo de una sala constitucional, ha ratificado el convenio que da o sustenta la MASI. Porque, mire, y es que aquí es donde se da en gran medida el debate. Si algunos creen que la MASI y sus órganos es un elemento externo que viene a hacer a un lado la institucionalidad para tener una actuación independiente, ahí está el error. Porque la carta democrática de la OEA, que es con quien se firma este convenio a través de o con el secretario general de la OEA, establece la no intervención en los asuntos internos de los países. Lo que ellos pueden hacer son sugerencias y otro tipo de acciones, pero la no intervención. Esto iría en contra de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos si se pretende que haya un órgano que intervenga en el país. Es por eso que la Sala Constitucional dice que encuentra que el convenio está dentro de los parámetros constitucionales y que las actuaciones de la MASI obviamente deben ser dentro del convenio y dentro de la Constitución de la República. Aquí lo importante es que la Constitución y la ley hondureña tienen las herramientas necesarias y lo digo en términos populares, los dientes suficientes como para que cuando se encuentre un acto de corrupción se pueda proceder y se pueda materializar en una condena a quienes resulten responsables. Yo creo que esa es la parte importante. No creo que se le haya quitado los dientes a la MASI, porque los dientes de la MASI es la ley hondureña, es el derecho penal, es la acción pública que tiene el Ministerio Público que en coordinación con la MASI presente los requerimientos ante el Poder Judicial y que éste emita la sentencia. ¿El mecanismo de la UFESIC va a continuar? Mire, vuelvo a repetir, la UFESIC, como todos los órganos que tiene la MAXI, continúan dentro del parámetro de la Constitución y del convenio. Eso no es ningún secreto. Así fue, así es y así debe seguir siendo. Ahora, si en el futuro, ya sea la UFESIC, ya sea la MAXI, actúa fuera de los parámetros constitucionales, entonces es diferente. Pero ese no es el acuerdo, ese no es el espíritu del convenio. El espíritu del convenio es que tiene un marco de actuación. La MASI no es absoluta. Eso es lo que está diciendo la sala. Es constitucional, pero no es absoluta. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los límites de la MASI, de la UFESIC? Son la Constitución de Honduras y las leyes de Honduras. Solo permítanme, antes de volver a escuchar al abogado Milton Jiménez Puerto, porque vamos a consignar una información muy importante a propósito de la elección del fiscal general de la República, el nuevo fiscal general de la República, el fiscal adjunto, José Óscar Morán Méndez, nos va a dar a conocer en estos momentos qué profesionales de los que estaban enlistados han aprobado las audiencias públicas y quiénes han salido reprobados. José Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, para América Noticias, Lehman, auditorio de Contrapunto, que tenemos acceso a los en la audiencia pública. Repetimos, tenemos al menos los 6 que no aprobaron estas audiencias públicas. Uno de ellos que lo hizo públicamente por excusa, que se trata del abogado Raúl Antonio Enríquez Interiano. Quedaron fuera del proceso luego de que se practicaran las audiencias públicas. La abogada Doris Madrid Cerón, Alexander Aguilar Ramírez, Francisco Medardo Cerrato Flores, Nilia Raquel Ramos González y Raúl Antonio Enríquez Interiano, que insistimos en este tema porque él se excusó no participó. Por eso se trató solamente de 23 que participaron en estas audiencias públicas, en donde pues, se buscan los 5 para sustituir al señor Chinchilla
y al abogado. Y la última, que está fuera ya del proceso, es la abogada Sara Patricia Gastume Rico, en un total de 23 que participaron, que próximamente estaremos, por la premura del tiempo, los nombres de los 18 que quedan esperando. Bien, gracias, José Óscar. Lamentablemente no es del todo audible la comunicación. Seguramente en próximas emisiones vamos a tener amplios detalles sobre esa información. Antes de volver a escuchar al abogado Milton Jiménez Puerto, vamos a dar a conocer mensajes que nos están llegando a nuestras redes sociales al 95 20 20 80. Buenas tardes, Lesman. Saludos desde Oregón. Yo le pregunto al abogado Eval, ¿qué clase de apoyo se puede dar a los que están haciendo malas cosas? Dice, no es un buen ejemplo de un gobierno estar combatiendo el crimen por un lado y permitiéndolo a lo interno del mismo gobierno. Por otro lado, otro oyente dice, qué bien por la Sala de lo Constitucional. Creo que se ha ponderado lo que establece la Constitución de la República. Es inaudito que un extranjero venga a impartir justicia en nombre de Honduras. Buenas tardes, dice, yo les pregunto a los gringos, que son los que más han estado presionando en este tema, si les gustaría que fuera una comisión de hondureños a hacer investigaciones a su nación. Ni pensarlo, dice, una utopía. El que puede aprobar la reelección solo es un plebiscito. Bueno, aquí ya nos están metiendo en otro tema. Así como nos están entrando una cantidad de mensajes. El ministro Eval Díaz habla con alto grado, dice, pidiendo hoy la reglamentación de la reelección cuando es ilegal. Bueno, ya le vamos a consultar más adelante para que no nos saque de momento del tema central. Pregúntele al abogado Milton Jiménez Puerto, Lesman, me extraña su posición, creí que iba a estar en contra, dice. ¿Qué tal, Lesman? Dice, por favor, pregúntele a sus panelistas, ¿acaso es que hay instituciones fuertes, creíbles en Honduras para la persecución penal pública en actos de corrupción? Nos quedamos por ahí hasta ahora. Abogado Milton Jiménez. Bueno, no sé exactamente en contra de qué podría haber estado, es decir, yo insisto, ¿no? El fallo es bastante claro, cada quien le puede dar sus interpretaciones y es parte del... Usted lo hace desde una óptica yo lo profesional. hago estrictamente profesional, es más, si un particular se ve afectado por el comportamiento de la UFESIC, ya existen los mecanismos legales para poder actuar directamente contra ese comportamiento de la UFESIC. De la UFESIC como una institución o como un órgano más bien creado dentro del Ministerio Público o del comportamiento de algunos de sus funcionarios, de sus fiscales que componen la misma, ¿no? Entiendo que por lo menos lo que ha trascendido, hay detalles que uno no los conoce, interioridades, pero lo que ha trascendido públicamente es que la UFESIC pues se siguió un proceso de selección para todos sus fiscales, sean gente con experiencia, gente que venía trabajando desde hace algunos años en el Ministerio Público y que tienen la formación académica, los grados académicos, para poder, digamos, ocupar los puestos que ocupan actualmente. Si yo como abogado, en determinado momento, como abogado defensor, por ejemplo, ¿no? Tengo algo que cuestionar de algún requerimiento que haya presentado la UFESIC, pues es obvio que lo voy a hacer ante la instancia legal correspondiente, en este caso los tribunales de justicia. Yo incluso en anteriores ocasiones lo he dicho e insisto en esto, Lesman, porque este no es un tema nuevo. El tema del Tribunal Superior de Cuentas, el tema del Ministerio Público es un tema que fue objeto de debate en el pasado. A mí me tocó llevar casos en los que, de defensas, en los que la discusión era justamente esa, desde que el Ministerio Público nace, desde la génesis del Ministerio Público, se fue creando la idea de que el Ministerio Público tenía una especie de posición superior al resto de las instituciones del Estado. El Ministerio Público tiene un rango constitucional que por supuesto tiene que ser respetado, tiene su propia ley que rige, establece los parámetros de sus actuaciones, pero igualmente hay otras instancias. El Tribunal Superior de Cuentas tiene también rango constitucional, tiene su ley orgánica y es el órgano que estamos hablando en términos ideales, que en la práctica muchas de estas cosas no funcionan adecuadamente, ese es otro tema, ¿no?
Pero si usted me lo pregunta a mí como abogado, yo le voy a responder como abogado. Si me lo pregunta como político, es diferente. Decir, me está hablando doctrinariamente. Me estoy hablando doctrinariamente. Es más... ¿Debe agotarse la investigación administrativa a su criterio? Es que ese es el tema. En ese caso específico, mire, yo he tenido una posición, lo he dicho ante propios y extraños y no tengo, digamos, ninguna... Aunque políticamente seguramente no le haya causado mire, buenas vibras esa posición. Uno puede decir, vaya, el caso específico de los 5 exdiputados, ¿cuál fue el rumor que se generó? De que ese había sido el mecanismo por el cual se habían comprado conciencias. A mí no me consta que eso haya sido así, pero pongámosle que yo sí pudiera creer como ciudadano de que ese es el mecanismo. Okay. Pero está basado en una estructura que ya existía en el Congreso Nacional y que no es de esta administración ni de la anterior, sino de todas, desde que vivimos en democracia, que es el famoso fondo departamental. Entonces, ¿qué ocurre con el fondo departamental? El fondo departamental, la misma ley orgánica del Tribunal de Cuentas establece, salvo, y es en lo que yo insisto, que lo agarren a usted en flagrancia en la comisión de un delito, es decir, si usted como funcionario, hay cámaras, ya hay una vigilancia debidamente conducida por un juez, por un tribunal competente, y por ende están vigilándolo y resulta que usted recibe un soborno como funcionario. Entonces usted no va a argumentar, no, que primero me audite el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Porque usted lo agarraron infragante en la comisión de un delito. Pero si se va a analizar el comportamiento de qué fue, cómo manejó los recursos Lessmann Morazán en el cargo que ocupó o que está ocupando actualmente, entonces eso implica una auditoría, implica que debe haber un órgano competente para ello. Y en mi opinión, salvo caso de flagrancia, el Ministerio Público no debería de actuar hasta tanto no haya un resultado. Por eso yo lo dije, y es más, lo he hablado hasta con funcionarios del mismo gobierno o con gente del funcionario del Ministerio Público. Lo he conversado porque no tengo ningún empacho en decirlo con toda claridad. Es un derecho de carácter constitucional. Si se crea el Tribunal de Cuentas, si existe el Tribunal de Cuentas, eso no puede ser una figura decorativa. No es que yo, como fiscal, digo, no, a mí no me importa lo que el Tribunal de Cuentas diga. ¿Sabe? Por una sencilla razón. Se puede dar el caso, se podría dar el caso, la eventualidad, de que a una persona se le inicie una acción penal, un requerimiento. Una persona que está siendo investigada o va a ser investigada por el Tribunal de Cuentas. Y al final, esa persona, el Ministerio Público logra que le dicten un auto de formal procesamiento y eventualmente lo llevan a juicio oral y público y eventualmente lo condenen en materia penal. Pero resulta que, ¿por qué lo condenan? Porque el manejo de los recursos, ¿no? Y resulta que el Tribunal de Cuentas dice no. Es decir, había un reparo, pero esa persona desvaneció el reparo. Entonces no podemos estar frente a un absurdo de esta naturaleza, en la que el órgano competente para auditar es el Tribunal de Cuentas, ¿ok? Y el Tribunal de Cuentas dice, no, este señor liquidó, por ejemplo, en el caso de los diputados, liquidó adecuadamente los recursos que recibió, y esa liquidación ha sido aprobada por el Tribunal de Cuentas. Entonces, yo le digo, mire, incluso en algún momento recuerdo que el expresidente Flores, estoy hablando de bastantes años atrás, para unos 20 años, ¿no? Publicó algunos editoriales más o menos en esa dirección, sin ser el profesional del derecho, ¿verdad? Pero me parece a mí que con conocimientos bastante profundos sobre el tema, por lo menos se preparó. Y yo le voy a decir una cosa en mi fuero interno, porque al final, Lessmann, uno viene y comparece y cuando le ha tocado ser figura o funcionario público o en la vida ciudadana, lo que lo debe de guiar son sus convicciones, no otro tipo de limitaciones. Y eso, el otro punto que a mí me interesa resaltar es que lo importante, lo fundamental es entender de que el Estado de Derecho está constituido para todos. Es decir, que el funcionario público, que el diputado, porque claro, hay un prejuicio, válido o no, pero existe, por el solo hecho de serlo, ya es culpable de lo que se le está acusando. Yo no puedo, bajo ningún punto de vista, con esa posición. Sí. Bueno, dice otro oyente, el problema en Honduras es que no somos juiciosos, no leemos los alcances de este convenio. Bien lo decía, dice el ministro Eval Díaz, es una labor de acompañamiento, pero lamentablemente
en toda la manipulación que ha habido, se vendió otra idea de la misión, dice, que era la misión la que venía a meter preso a medio mundo y Raimundo. ¿De qué sirve, dice otro oyente, que la MASI señale si la justicia está siendo aplicada a conveniencia de los nacionalistas? Abogado Eval Díaz. Sí, bueno, mire. Me llama la atención el oyente que cuestionó al abogado Milton Puerto, cuando le dice yo pensé que iba a estar en contra. Cuando uno ve las cosas desde el punto de vista científico, en este caso de la ciencia del derecho, y si él estudió la misma ciencia que yo, vamos a llegar a las mismas conclusiones, entonces no tenemos por qué pelearnos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha expuesto aquí en sus argumentaciones, porque eso es lo que dice la ley. Si queremos que diga otra cosa, cambiemos la ley, pero eso es lo que dice la ley. Entonces no podemos estar en contra de eso. Ahora, si le damos un análisis político al tema, esa es otra cosa. Ahora, algunos han creído que la MASI y este esquema de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras puede ser una herramienta política. Pero ese es otro debate. Otro escenario. Pero ese es otro debate. Hay quien está aprovechando esto y lo ha querido convertir en una bandera política. Pero eso ya son otros intereses y ahí sí podemos discutir y podemos debatir. Pero desde el punto de vista de la ciencia del derecho interno en este caso, o del derecho internacional, las cosas están bastante claras. Y nosotros tenemos un parámetro, que es el parámetro de la Constitución y el convenio. El convenio tiene un valor y la Sala de lo Constitucional lo ratifica, ese convenio. Ese convenio es ley. ¿Qué vigencia tiene ese convenio, abogado? ¿En el tiempo? Son 2 años. 2 años. 2 años más. Ese convenio es ley. ¿Lleva 1 año? Ya lleva más de 2 años. Ya lleva más de 2 años. Ese convenio... ¿Y hay voluntad del gobierno de prorrogarlo? Ya no vamos a estar nosotros, creo. Ya no vamos a estar nosotros. Mire, la MASI, desde el punto de vista de la finalidad... Usted me dice 2 años. Entiendo que son 2 años, sí estaríamos... Pues esperemos el momento para debatirlo. Porque, vea, Lehmann, nosotros como país no esperamos estar siempre haciendo acopio de el auxilio internacional. O sea, en algún momento tenemos que tener la capacidad nosotros para ir resolviendo nuestros problemas. Eventualmente tenemos que ir logrando que la institucionalidad se vaya fortaleciendo, que la transparencia se vaya haciendo la regla, que tengamos profesionales más capacitados, que la impunidad se vaya reduciendo. El problema es que hemos tenido altísimos niveles de impunidad. Esa impunidad hay que irla reduciendo. Entonces, si los indicadores de lucha contra la corrupción se mueven positivamente y además ese reconocimiento es que son los hondureños los que están impulsando la lucha contra la corrupción en todo su contexto, no el gobierno, sino toda la institucionalidad y los hondureños están mejorando los índices de combate y lucha a la corrupción y a la impunidad, entonces quiere decir que lo estamos aprendiendo, nos queda a nosotros, nos queda como cultura, nos queda institucionalizado. Eventualmente la MASI tendría que salir entonces de serie. Ahora, si en 2, 3 años las condiciones no se mueven, de repente no solo va a quedar, sino que se debe fortalecer. Pero ese es un debate que lo vamos a tener llegado el momento. Así que este tema, bueno, ha generado tanto debate, pero en realidad nos parece que el fallo era necesario. Viene a aclarar muchas cosas, viene a poner muchas cosas en orden. Nosotros reflexionamos, lo hemos dicho antes, que el instrumento es bueno, pero cuando un instrumento se usa mal, entonces quienes lo usan atentan contra el mismo instrumento. Pero cuando el instrumento se usa bien, entonces se fortalece. Eso lo hemos mencionado en leyes especiales que se han creado, que quienes lo ostentan y lo aplican tienen esa responsabilidad. Si este esquema de la MAS y de la UFESIC garantizan los derechos de defensa,
garantizan el derecho que tiene el acusado. Y vea que no estoy hablando de cosas arbitrarias, son derechos constitucionales y derechos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos si se sigue el procedimiento y se le permite a la persona, que además tiene ese derecho, de defenderse y hace bien la tarea y termina con esta gente en la cárcel cuando se demuestra plenamente la comisión de un delito, eso prestigia y fortalece a la institucionalidad y le da credibilidad. Pero si no se sigue el procedimiento y se mete a alguien a la cárcel y resulta que después se demuestra que hay nulidad del juicio, que hay nulidad de acciones y aquella gente sale, eso va generando un rechazo porque hay mucha gente que se ve afectada y toma aquellas acciones como arbitrarias. Y eso divide a la sociedad y no prestigia a las instituciones. Es por eso que creemos que este esquema no debe ser politizado, ni debe ser usado como herramienta política para hacerle daño a aquel o hacerle daño al otro. No, es un espacio para hacer justicia. Solo haciendo justicia hay prestigio y credibilidad. Cuando nosotros empezamos a ver que las instituciones operan dentro del marco de la ley, garantizando los derechos de los acusados y protegiendo el interés público, entonces la ciudadanía va a empezar a creer. Mientras eso no suceda, mientras haya percepción en la ciudadanía que aquí hay arbitrariedad y que estamos usando esto para perjudicar a uno. Bueno, en este tema ha habido denuncias de público conocimiento, que en un lugar se reúnen 5 personas para hacerle daño a otro. Eso no es construir país, eso no es así. Entonces se va generando una percepción de que este es un instrumento político para hacer daño. No puede ser así. Sí. No debe ser así. Ahora, adentrémonos al otro tema pendiente, polémico, la reelección. Por aquí un oyente le decía que cómo puede reglamentar algo ilegal. A propósito, usted fue al Congreso Nacional a dejar, entiendo, una iniciativa del Ejecutivo. Sí, vengo ahorita del Congreso Nacional de presentar una iniciativa de reforma a la Constitución para que el Congreso Nacional someta a debate por los mecanismos que el Congreso Nacional tiene para ponerle límites a la reelección presidencial. Fijamos la posición de que el presidente de la República no va a aspirar a otra justa electoral. Él termina su mandato en este periodo y se retira de aspiraciones de esa naturaleza, pero también fijar la posición de que nosotros creemos en la reelección, pero por una sola vez, ya sea de manera continua o alterna. Entonces, ese es un tema que ya está ahí y que el Congreso Nacional nos parece que es momento que inicie el debate. ¿Tienen los números? Porque se necesitan 86 votos. No, yo creo que hay que generar los consensos. Hay que generar los consensos, hay que generar el debate. Es un debate que no creo que solo corresponda al Congreso Nacional. Nos parece que ahí hay muchas más voces que deben ser escuchadas. Sobre este tema, ¿cuál es su posición, abogado? ¿Se debe reglamentar el tema de la reelección en el país? Bueno, yo he externado en muchas ocasiones mi posición en el sentido de que es indudable la necesidad de que se establezca, ya bien sea una constituyente derivada, en este caso podría ser el mismo Congreso, que haga, que modifique o que elabore una nueva constitución, es decir, la constitución nuestra, y no es por este caso específico de la reelección. Es más, yo en lo personal estoy de acuerdo con la reelección en la medida en la cual se haga bajo los parámetros legales, ¿verdad? Y con el grado de legitimidad que la reelección requiere, ¿no? Pero si vemos lo que ha ocurrido con la Constitución desde el momento en que entró en vigencia, el 82, hasta la fecha, se han dado tantas y tantas violaciones, se han puesto parches, se han establecido mecanismos cuando han habido crisis políticas como la crisis que dio como resultado la presidencia del presidente Azcona, lo del presidente Maduro, más el tema de la vicepresidencia y con los designados, para solo mencionarle aquellos casos emblemáticos, los más reconocidos. Pero han habido infinidad de decisiones que se han tomado que han dejado una constitución maltrecha, es decir, una constitución que
ya no cumple con las expectativas actuales. En ese marco, indudablemente puede perfectamente bien incluirse el tema de la reelección. Yo vía consulta popular podría ser un tema. Vía consulta popular, pero no por el hecho, porque también esto tiene que ver con todos los temas de campaña, de propaganda y a veces de manipulación de la opinión pública. Es el hecho de que un periodo de 4 años es bastante claro que es un periodo muy corto. Los primeros 2 años son prácticamente para reorganizar, ¿verdad?, lo que seguramente la administración anterior no hizo bien o replantearlo. Y si tenemos un gobernante, si tenemos un gobierno que ha hecho una muy buena labor, yo creo que tiene el derecho, bajo ciertas limitaciones, tendría el derecho a postularse. Prácticamente eso es un tema que ya está bastante superado en otras regiones del mundo y también incluso en muchos países de América Latina, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Ese es otro tema. Yo sí creo, insisto, en la necesidad. No conozco en detalle el proyecto que presentó el diputado Sandoval de Libre en el Congreso, pero independientemente de que haya sido un diputado de Libre o no, yo creo que es un tema que tiene que ser objeto de debate y no satanizar el tema de la posibilidad de una nueva constitución. Aquí un oyente está inquieto, me dice, pregúntele al abogado Milton Jiménez si sigue siendo miembro activo de Libre, dice. Bueno, yo no tengo, digamos, una posición directiva de Libre, pero sí soy parte de Libre y además apoyé la candidatura de la alianza del ingeniero Salvador Narrala, como igualmente apoyé a Xiomara en la candidatura anterior y en lo personal pues tengo una amistad con el expresidente Zelaya, que es imperecedera, pues independientemente de que en determinado momento podamos tener algunos puntos de vista diferentes, ¿verdad? Pero hay un respeto mutuo y cada vez que se me pide una opinión, una consulta, yo lo hago con todo el gusto del mundo. Otro oyente dice, si la reelección es un derecho humano por fallo de la Corte, ¿no creen que la Corte va a declarar inaplicable esa reglamentación o se confirma que el fallo fue un fallo político? Bueno, la Constitución es política por naturaleza. Hay que llamar las cosas como son. Quien no reconozca que la Constitución es la más política del orden jurídico de un país, probablemente no tiene mucha claridad. En otros países se llama Constitución política. En Honduras no le pusieron ese adjetivo. Pero así se llamaba antes, Constitución política. Bueno, entonces, para que no estemos aquí especulando de que no es política, el derecho constitucional es el derecho político. Otro oyente dice, si don Eval dijo que en 2 años ya no van a estar, ¿será que van a entregar el poder? Dice que explique, porque ya sembró la duda. Dice. No, probablemente a veces en las preguntas y respuestas se le olvidan a uno los tiempos, pero no. Este periodo de gobierno terminará en la fecha establecida y justamente también a propósito de presentar esta iniciativa nosotros queremos reiterar, el presidente Hernández lo ha dicho y me lo dijo y yo por eso lo repito y lo expreso con toda libertad, que él no va a aspirar a una nueva candidatura por la presidencia de la República, de tal manera que él lo dijo antes, él cree en la reelección por una sola vez, sí. Como en Estados Unidos, ya sea de manera continua o alterna, y por eso él ha venido insistiendo permanentemente que el Congreso Nacional tome el debate y de una vez por todas limite la reelección presidencial, aunque nos han dicho que hay algunos que les conviene que esté abierta, ojalá que no se impongan esos criterios. Sí, Lesman dice, el abogado Eval insiste en eso por una vez, dice, porque fue la condición que el tío Sam puso para apoyar a Jodis. Cuando el presidente Hernández desde su casa de habitación dio... Es sencillo, no olvidemos que el recurso fue interpuesto por el abogado Sánchez Cantillano como una acción en función de la defensa de sus representados, ¿no? Simple y sencillamente, una vez que ha sido notificado, porque no procede ningún recurso ya contra el fallo dictado de forma unánime por la Sala de lo Constitucional, esto regresa ¿Y el de reposición cabe aquí?
No, el de reposición tampoco. Es que el de reposición no tendría tampoco sentido alguno. Sí, Es decir, hay... es obvio que no van a contradecirse. Es que además el recurso de reposición ha sido, no vamos a entrar en un debate sobre eso, pero ha sido, en mi opinión, y sobre todo en materia de amparo, totalmente improcedente, ¿verdad? Es decir, en materia de amparo, o en este caso de inconstitucionalidad, simple y sencillamente los tribunales dicen si una persona puede o no ser amparada en un derecho o si una ley es o no inconstitucional. Lo que procede es que las diligencias con la certificación respectiva vuelven al tribunal. Yo no conozco el detalle de cómo está manejando específicamente, porque en la defensa del abogado Sánchez, según veo yo en el recurso, solo hace referencia a miembros, personas de la sociedad civil. No sé si él está defendiendo también a los exdiputados que fueron acusados y que la juez natural, en este caso, Alma Guzmán, pues remitió las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas, ¿no? Para efecto de la auditoría que establecía la misma colita que le denomina que puso el Congreso a la ley de presupuesto. Pero, en todo caso, si el recurso fue declarado sin lugar, pues simple y sencillamente, es decir, sin lugar en el sentido de que está reconociendo la constitucionalidad del convenio, las diligencias vuelven al lugar de su procedencia y se continúa con los procedimientos legales correspondientes. En este caso al Congreso Nacional. No, porque el recurso está interpuesto, entiendo yo, dentro de un proceso. De un proceso en particular. Proceso, sí. El Congreso, la sentencia notifica pues al Congreso de que ha sido declarado constitucional, y es decir, que no ha habido elemento alguno para que se considere inconstitucional el convenio, y por ende reconoce que las actuaciones fueron correctas en su momento, ¿no? Sí. ¿Legalmente qué procede, abogado? No, ya la misma ley sobre justicia constitucional establece. Es más estricta la ley o más clara cuando se declara inconstitucional una norma. Ahí sí lo dice con claridad. Claro. Dice que se remite al Congreso y el Congreso lo manda a publicar. Pero en este caso no, es una sentencia que sí tiene efectos, por supuesto, pero no es muy clara la ley en el sentido de que deba ser enviada al Congreso y que éste la mande a publicar. Sí lo es, reitero, cuando se declara inconstitucional una ley, porque el efecto de la sentencia cuando se declara inconstitucional una ley es neutralizar la norma, es apartarla del orden jurídico, pierde su fuerza, y como el Congreso Nacional es el que la emitió, entonces bajo esa lógica es que dice la ley que quien manda a publicar la sentencia es el Congreso Nacional. Independientemente o no que se reglamente la reelección, el presidente ya no va a aspirar a un periodo más. El presidente no va a aspirar a una candidatura más a la presidencia de la República, pero no solo es eso, es que nosotros creemos que no debe quedar abierta la reelección presidencial, es que es un tema de convicción, es solamente una vez, sea de manera continua o alterna. Hay países que la tienen abierta siempre que sea alterna, ¿verdad? El caso de Chile, por ejemplo. Pero en el caso nuestro, nosotros creemos que es mejor que quede definida, que es una sola vez, continua o alterna. Muy bien, les agradezco a ambos. Ya la producción nos dice que hemos llegado al límite del programa. Esperamos que nuestros oyentes se hagan las mejores valoraciones luego de haber escuchado las ponencias tanto del abogado Milton Jiménez Puerto, ex canciller de la República, y del ministro de la Presidencia, don Eval Díaz. Les esperamos para el próximo viernes, seguramente con otro tema de interés nacional. Buenas tardes.